Buenas noches, mi nombre es Miguel Espinosa, soy estudiante del paralelo 105 del Laboratorio de Electrónica de Potencia 1 con el ingeniero Raúl Intriago. A continuación, les mostraré el proceso para la creación de o simulación de un rectificador de media onda monofásico controlado. Bueno, por consiguiente, debido a cuestiones de tiempo, este circuito fue realizado previamente en formato de práctica en donde ya las conexiones fueron realizadas de acuerdo a lo que se tiene en el video de la práctica. Bueno, por consiguiente, eh, debido a que se necesita que el programa cargar y todo, y MATLAB es un programa muy pesado, ya fue abierto MATLAB y su herramienta de trabajo Simulink, en donde nosotros vamos a realizar las simulaciones necesarias y así poder tener un análisis de datos per incidente. Eh, de acuerdo a lo que nosotros mostramos en este esquema, nosotros vamos a necesitar colocar un bloque de parámetros o Power Wheel, de forma que vamos a buscar un Power Wheel, un generador de pulso, un o Pulse Generator, pulse, ya. Vamos a necesitar una fuente AC de voltaje, de forma que la busca como AC Voltage Source. Para aprovechar un poco el tiempo, conforme vamos colocando los componentes, iremos realizando las conexiones pertinentes. De este modo, nosotros trataremos de ahorrar ciertas cosas y datos puntuales que nos eviten eh, alargar esta pequeña presentación. Se coloca, de acuerdo a este esquemático, un voltage measurement para medir el voltaje que estamos utilizando con esta fuente de voltaje AC. Nos podemos dar percatar que vamos a usar dos voltage measurement y, y una de corriente. O sea, vamos a tener dos medidores de voltaje y un medidor de corriente. Por consiguiente, colocamos voltage 1, voltage y current measurement. Cabe recalcar que parte de uno de los componentes importantes en el desarrollo de esta práctica va a ser el tiristor, en donde nosotros podremos analizar ciertos datos puntuales que van a ser tomados en cuenta para la breve explicación de los mismos, para el desarrollo de las gráficas y para cualquier alteración que pueda existir en el circuito, de acuerdo a a la varianza que nosotros le coloquemos después y los valores netos que ya nos da en la práctica, como se puede visualizar aquí. Bueno, continuando con el desarrollo del circuito, eh, vamos con las conexiones pertinentes. Debido a que es un medidor de voltaje, se lo coloca en paralelo con la fuente, es- pero lo más importante en esto es colocar el tiristor. Un dato importante es que tenemos el semiconductor, en este caso el parámetro de bloques. De este modo nosotros utilizaremos el parámetro de bloques necesario, de modo que nosotros podamos utilizar nuestro generador de pulso y poder verificar de una mejor manera el cambio que se ejecute. Listo. Colocamos este generador de pulso conectado directo. Eh, el, esto, listo. Bueno, para ahorrar ciertos temas, vamos a continuar con la conexión del medidor de corriente, el segundo medidor de voltaje. Y en este caso, la carga la podemos nosotros buscar como series RLC branch, de modo que nosotros podamos constatar con la resistencia el inductor, pues será la carga a nosotros analizar en este desarrollo, este esquemático.
De este modo nosotros lo colocamos series RLC branch. Nosotros tenemos la capacidad de, o no, series RLC branch. Parece que este no es, pues este tiene tampoco es. Bueno, sí, bueno, mi error. En este caso nosotros ya tenemos para colocar. Me he olvidado que, bueno, para nosotros eh, modificar aquí está, un rotar en sentido de reloj. De este modo nosotros podemos trabajar con una mayor facilidad. Colocamos, movemos, colocamos. Listo, esta es una fuente DC de voltaje. De voltaje. DC voltage source. No, esta tiene que ser similar. Cut. Sí, esta misma. Listo, agrandamos un poco para que se pueda visualizar cada una de las cosas que estamos realizando. Estamos interconectando. Listo. Vemos que está conectado el sentido negativo a la fuente AC de voltaje, así que realizamos la conexión. Agrandamos un poco, de modo que también vamos a colocar, finalizar la conexión. Listo. Bueno, está más por temas de estética. Vemos que a la salida en el punto K se encuentra una conexión directamente con el medidor de corriente, y para lo cual habrá que rotarla en el sentido del reloj. De esta manera. Parece que aquí colocar. Listo. De la terminal K. Ahora sí. Y por consiguiente, se ejecutan las nuevas conexiones al nuevo medidor de voltaje. En este caso, viene de la medida también del terminal K, van directamente al lado positivo de esta manera. Y del terminal negativo va, listo, de esta manera. Colocamos un parámetro scope donde nosotros podamos visualizar cada una de las gráficas resultantes que se obtendrán al finalizar esta simulación. Para lo cual nosotros únicamente colocamos scope en el buscador. Scope. Le agregamos un poco, pues son algunas. Y modificamos el hecho de que recibe 4. Ports. En este caso son 4. Son 4 debido a que nosotros vamos a tener que analizar 4 diferentes gráficas. En este caso son estas. Y por consiguiente, de acuerdo a la conexión que tenemos, se dirige del punto que va del generador de pulso acá
Listo. La salida del segundo medidor de voltaje. Viene también como que la entrada del medidor de corriente o salida, mejor dicho. Listo. Y también viene la otra salida del primer medidor de voltaje. De este modo nosotros podemos analizar las 4 gráficas pertinentes que se refieren a, al voltaje de salida, la corriente de salida, el voltaje de la fuente y el voltaje de pulso. De este modo nosotros podemos proceder a, a colocar los parámetros que ya se encuentran. En este caso, los datos de la carga. Se trata de una carga resistiva, inductiva con FEN y diodo de paso libre. Por lo tanto, vamos a nuestra carga, que es resistiva. O sea, solo trabajará RL. Donde nuestra resistencia, esa, aplicamos. Y se tratará de una inductiva con FEN y diodo de paso libre. Entonces, una resistencia de 10 ohmios y una inductancia de 1 milihenrio. 10 ohmios. Colocamos el valor de 10, ya está un milihenrio, aplicamos a nuestra fuente, le colocamos un valor de voltaje de 10 voltios. Listo. Y ahí vienen los valores de la fuente de alimentación, que es nuestra fuente AC. Se le coloca monofásica 220 voltios con una frecuencia de 60 Hz. 60 Hz, 200 voltios. Aplicamos. Debido a que no nos dicen nada con el ángulo de fase, nosotros mantenemos esa fase en 0, Y se requiere visualizar los oscilogramas, el voltaje de salida, corriente de la fuente y corriente del hilo de paso libre. De este modo es la razón por la que nosotros colocamos cada una de las salidas y entradas pertinentes. De acuerdo a este esquemático, podemos visualizar que es el mismo esquemático y procedemos a la simulación. Demora un poco debido a que el programa es muy pesado y podremos estar visualizando las gráficas a través del scope. Momento. Espérense. ¿Qué pasó? Ah, sí, este es el problema. Bueno, esa ha sido una pequeña mala conexión que existente. De este modo se le soluciona. Listo. Ah, nada, estaba compartido en pantalla, disculpe. Ya, listo. Las conexiones pertinentes están realizadas. El scope debería poderse visualizar las diferentes gráficas. Ya, este es la gráfica de voltaje de la fuente, el corriente de la fuente, el del diodo y el del pulso. Y de esta manera que podemos nosotros deducir de estas gráficas, básicamente, y analizando cada una de las gráficas, se puede observar en la práctica que el ángulo de disparo con el que se activa el diodo es de 90 grados. De esta manera nosotros por eso presentamos esta gráfica un poco anormal, en el cual el voltaje máximo es el voltaje que para este problema es los 220 voltios. Por como podemos observar, eh, este pico que estamos mostrando aquí supera los 200 y aproxima a los 120 voltios de acuerdo a la forma de la onda. Por eso se encuentran estos picos aquí. Adicional,
Valdría la pena recargar que para poder realizar la simulación se debía determinar primero el periodo en el que el diodo coincidía con el ángulo de disparo, y de esta manera nosotros podíamos realizar el desfasamiento de pulso para observar su comportamiento. Dato muy importante a tomar en cuenta en el desarrollo de la práctica. Lo había olvidado previamente, pero al visualizar ahora el resultado final es como que muy necesario, si no, por eso había tenido el primer problema inicial. Analizando el comportamiento también del circuito, como se puede observar en las simulaciones, que cuando el gate no se activa, el tristor funciona como un diodo para el semiciclo positivo, mientras que para el semiciclo negativo se apaga y toma el valor de la FEN, que es en este caso los 10 voltios. Y con esto podría finalizar el desarrollo de la primera parte, que referente al rectificador de media onda. Muchas gracias.